¿Te pasó que comes y en menos de 2 horas ya sentís que necesitas comer de nuevo? ¿O que a veces tenés hambre de algo dulce aunque acabás de almorzar? ¿O que después de comer te da un bajón de energía tan grande que lo único que querés es dormir? Eso no es solo ansiedad, eso no es falta de fuerza de voluntad, eso tiene una explicación biológica muy concreta y hoy te lo voy a explicar desde la raíz. En este video vamos a hablar de cómo funciona la glucosa en tu cuerpo, qué es la insulina, qué pasa cuando ese sistema empieza a fallar, porque lo que llamamos resistencia a la insulina afecta mucho más que el azúcar en sangre, afecta tu energía, tu estado de ánimo, tu capacidad de pensar y está totalmente interconectado con tres raíces que yo trabajo: el metabolismo, el sistema nervioso y la mente, los pensamientos. Así que quédate hasta el final porque esto cambia la forma en que entendés lo que le pasa a tu cuerpo. Lo que te voy a explicar ahora es lo que tu médico probablemente nunca te dijo en el consultorio. La glucosa es el combustible principal de cada célula de tu cuerpo. No es mala, no es el enemigo. Es literalmente lo que le da energía a tu corazón para latir, a tus músculos para moverse y esto es clave a tu cerebro para funcionar. De hecho, el cerebro es el órgano que más glucosa consume de todo el cuerpo. Aunque pesa solo un 2% de toda tu masa corporal, consume un 20% de toda la glucosa que usas. Es un consumidor realmente enorme. Entonces, cuando escuchas glucosa alta o azúcar en sangre, no estamos hablando de algo que sobra. Estamos hablando de un sistema de distribución de energía que cuando funciona bien mantiene encendido todo el cuerpo. Pensalo así. Imagínate que tu cuerpo es una ciudad y la glucosa es la electricidad. Cuando el suministro es estable, todo funciona. Las luces están encendidas, los semáforos funcionan, todo funciona bien, tenemos luz en la ciudad. Pero cuando hay cortes o picos de tensión, ¿qué pasa? Ahí es cuando empiezan los problemas, ahí es cuando nos quedamos con cortes de luz. La glucosa entra a tu cuerpo principalmente a través de los carbohidratos, arroz, pan, frutas, azúcares, legumbres, se absorbe en el intestino y pasa al torrente sanguíneo. Y es ahí donde entra el siguiente actor, la insulina. La insulina es una hormona que produce el páncreas y su trabajo es simple, pero es fundamental. Es la llave que le abre la puerta a la glucosa que está dando vuelta para que pueda entrar a la célula. Entonces, toda esa glucosa con esta llave, que es la insulina, puede entrar en la célula. Sin insulina, la glucosa se queda circulando en la sangre y la célula no la puede usar. Es como tener electricidad en los cables, pero no tener enchufe. Cuando comes algo que es alto en carbohidratos, tu glucosa en sangre va a subir. Eso es normal. El páncreas va a detectar esa suba, ese aumento va a liberar insulina, que va a llegar a las células, se va a conectar a los receptores, que son como cerraduras. Esos receptores, esas cerraduras van a abrir la puerta de las células para que la glucosa pueda entrar. La célula la usa para producir energía. El nivel de azúcar en sangre baja y el páncreas así puede dejar de producir tanta insulina y el sistema se regula. Es el ciclo perfecto. Cuando comemos, la glucosa en sangre sube. El páncreas libera insulina para bajarla, para que pueda entrar en la célula. La insulina ayuda, es la llave para que la glucosa pueda entrar en la célula, glucosa entra en la célula y entonces la glucosa en sangre baja. Y así es como sigue el ciclo y podemos tener esa energía que necesitamos. Pero hay más. La insulina no solo mueve glucosa, también le dice al cuerpo cuándo guardar energía y cuándo usarla. Le habla al hígado, le habla a los músculos, le habla al cerebro. Es una hormona mensajera que coordina un sistema enorme. ¿Cuándo funciona bien este sistema? Cuando comemos en intervalos razonables, cuando la alimentación tiene fibra y proteína que hace que la glucosa suba despacio, cuando dormimos bien, cuando no estamos en estrés crónico. El problema es que muchos de nosotros no vivimos en condiciones ideales y ahí es donde aparece la resistencia. ¿Por qué pasa esto? Porque la mitocondria es la central enérgica de nuestro cuerpo, de nuestra célula. La mitocondria recibe glucosa, la procesa, produce energía, ese es su trabajo. Pero cuando llega demasiada glucosa todo el tiempo, sin pausa, la mitocondria se satura como una fábrica que trabaja sin parar. Es como si trabajara a máxima capacidad 24 horas al día, sin mantenimiento, sin descanso. En algún momento la fábrica
no puede producir más y para protegerse empieza a frenar la entrada. No me manden más glucosa. Y ahí es donde se cierra y dice basta. Las mitocondrias, las centrales eléctricas de nuestra célula están agotadas y ese agotamiento tiene consecuencias reales, porque cuando las mitocondrias no pueden funcionar bien, no pueden producir energía eficientemente, y cuando no hay energía eficiente, sentís exactamente eso, fatiga que no se va con dormir, niebla mental, cuerpo pesado, mente lenta. ¿Cómo se llega a este punto? Imagínate años de picos de glucosa repetidos. La fábrica trabajando a full sin parar. Sumar el estrés crónico que eleva la glucosa en sangre directamente, incluso sin haber comido nada. Sumar el sueño interrumpido, que es cuando las mitocondrias deberían estar ahí recuperándose. Y a eso sumar un cuerpo que se mueve poco, porque los músculos en movimiento son los que más ayudan a absorber glucosa sin sobrecargar el sistema. Todo junto, durante años, eso agota cualquier fábrica. Y cuando la célula frena la entrada de la glucosa, el páncreas no sabe que es una señal de alarma. Solo ve glucosa alta, glucosa que no bajó. Produce más insulina, cada vez más insulina para poder compensar. Más presión sobre un sistema que ya dijo basta, la célula está agotada. ¿Y ahí qué pasa? Termina la glucosa sin bajar y el círculo se termina cerrando. ¿Y ahí qué sentís? Fatiga, especialmente después de haber comido, antojos de cosas dulces que no paran, dificultad para concentrarse, niebla mental, cambios de humor, que parecen como vinieran de la nada, hambre a pocas horas después de haber comido. La resistencia a la insulina no siempre se diagnostica a tiempo porque los análisis estándar muchas veces miden solo la glucosa en ayunas, que es un punto. Puede estar normal, incluso cuando el sistema esté trabajando con mucho esfuerzo. Y se puede realmente vivir años con esto sin saberlo. Y esto es lo importante, no es solo un problema metabólico, es un problema de todo el sistema. Y el sistema que más lo siente después de la glucosa es el sistema nervioso. Hay 3 vías principales por las que la glucosa inestable afecta a tu mente. Cuando las entendés, muchas cosas empiezan a tener sentido. Ahora vamos a hablar de estas 3 vías para que las podamos entender un poquito más. La primera es la inflamación. Cuando hay picos repetidos de glucosa en sangre, el cuerpo genera inflamación de bajo grado, crónica, silenciosa, que no duele pero que está ahí. Y esa inflamación afecta directamente al cerebro y hay una correlación muy clara entre inflamación sistémica y síntomas de depresión, ansiedad, deterioro cognitivo. Tu cerebro en realidad es que no puede estar bien en un cuerpo que esté inflamado. La segunda es el cortisol. El estrés dispara el cortisol. ¿El cortisol qué hace? Eleva la glucosa. La glucosa elevada genera más resistencia genera más estrés fisiológico, que a su vez genera más cortisol. Es un círculo que se autoalimenta, por eso cuando estás agotada y bajo presión, el sistema se desregula mucho más rápido. Y la tercera son los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, todos dependen de precursores que vienen mayormente de lo que comemos y de cómo funciona nuestro metabolismo. Si el metabolismo está desregulado, la producción de esos neurotransmisores también se ve afectada. Menos serotonina estable, más ansiedad, más irritabilidad, más dificultad para dormir. Es bioquímica, no es solo un tema de debilidad. Y no te cuento esto para asustarte, te lo cuento porque cuando entendés el mecanismo empezamos entonces a entender por qué el trabajo no puede ser solo mental o solo metabólico y tiene que ser los dos al mismo tiempo. Y esto me lleva directamente a hablar de las 3 raíces. Yo las llamo raíces: metabolismo, sistema nervioso, mente, porque son lo que está debajo de la superficie, lo que no se ve, pero lo que sostiene todo. Y lo que hoy te quiero dejar muy claro es esto. No son 3 problemas separados que tenés que resolver uno por uno. Son 3 formas de mirar el mismo sistema. Cuando tu glucosa está inestable, tu sistema nervioso está en modo alarma. Cuando tu sistema nervioso está en modo alarma, tu mente no puede pensar con claridad ni tomar decisiones desde la calma. Y cuando tu mente está en ese estado, los patrones de alimentación y movimiento se complican mucho más. Todo se retroalimenta. Por eso, los enfoques que afectan solo una raíz no funcionan del todo. La dieta sin trabajo del sistema nervioso, la meditación,
sin atender lo metabólico o el trabajo mental sin entender lo que está pasándole al cuerpo. El cuerpo y la mente siempre fueron el mismo sistema. La biología, la psicología, siempre fueron lo mismo, visto desde ángulos distintos. Si llegaste hasta acá, ya tenés una comprensión de tu cuerpo que la mayoría de las mujeres no tienen. Y eso ya es un cambio. Porque cuando entendés el mecanismo, dejás de sentirte culpable. Cuando sabés que ese bajón de las 3 de la tarde es tema de glucosa, no falta de motivación, ya podés empezar a hacer algo con eso. Cuando sabés que ese antojo de dulce es tu cuerpo buscando estabilizar la energía, ya no es un misterio. El conocimiento es el primer paso del cambio real. Si querés empezar a trabajar esto desde las 3 raíces, metabolismo, sistema nervioso, mente, abajo te dejo toda la información. Así que gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo video.